Entonces aquí tenemos una tabla de datos. Dice, se le solicita hacer la distribución de las ventas por medio del índice de variación estacional IBE y los datos son los siguientes. El presupuesto de ventas para el 24 es de 1.200.000 unidades. Las ventas históricas de los años 21, 2022 y 2023 fueron en miles de unidades las siguientes. Y ustedes ven una tabla, contiene los datos en miles de unidades y cuánto se vendió en el año 1, 920 unidades, en el año 2, 854, en el año 3, 974. Se solicita hacer el cálculo del índice de variación estacional con ventas mensuales, agrupadas por cuatrimestre y agrupadas por trimestre. Posteriormente, para las ventas cuatrimestrales, calcule el IVA, el IBE, en las ventas por producto. Entonces, con esos datos, primero, como hicimos el proceso mecánico el día lunes, ustedes tienen ventas históricas y aquí están expresadas de la columna A, B, C y D. La A que nos expresa el mes, el año 1, el año 2 y el año 3. ¿Qué dice el procedimiento para calcular el índice de variación estacional? Pues lógicamente nos dice que primero se obtiene, o sea, el paso 1, obtener una sumatoria horizontal de los periodos intermedios. Ya para el año 1, 2 y 3 sacamos sumatoria de enero, febrero, hasta llegar a diciembre. Paso 2, se obtiene un promedio horizontal de enero, de febrero, marzo, hasta llegar a diciembre. Entonces, nuestro promedio anual sumado son 916.000 unidades, 916, lo queremos llevar en unidades, y sacamos un promedio de promedios. El promedio de promedios es 916 dividido 12. Entonces, ahí ya tenemos 776 como promedio de promedios. Y luego, la siguiente columna hay un promedio simple de presupuesto. 1.200 unidades. ¿Cuánto sería el promedio a vender cada mes? 100 unidades, de enero a diciembre. El siguiente punto es calcular la columna del índice de variación estacional, que en el Excel es la columna H. ¿Cómo sacamos cada uno de los valores de la columna IBE? Dividiendo el promedio horizontal dentro del promedio de promedios. Entonces tenemos 74 dividido 76,33. El siguiente, 74, 66 dentro de 76,33. Y así, 12 veces hacemos el cálculo. Y aquí, se dan cuenta, llegamos a obtener sumatoria de índice de variación estacional 12. ¿Por qué 12? Porque son 12 meses. En los ejercicios del día lunes nos sumaron 3 y 4 porque eran trimestres o cuatrimestres. Luego, ¿cómo se obtiene la respuesta? Ustedes ven ahí en la columna que hay una R, que es la respuesta de las ventas IBE, y cómo se calculan. Las ventas IBE se calculan multiplicando el promedio simple por el índice de variación estacional. 100 por punto 96, 100 por punto 97 y así sucesivamente. ¿Sí, Brian? ¿Escuchamos? Brian levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Perdón, fue por error. Disculpe. Ah, va, está bueno, no hay pena. Sí. Entonces, estamos en el proceso del cálculo del índice de variación estacional y estas son distribución de ventas IBE en forma mensual. Ahí la columna R nos tiene ya el cálculo. Como se dan cuenta, hacer esta tabla en una hoja Excel es sumamente sencillo. El tema es el proceso mecánico porque ustedes van a encontrar estos datos. Ustedes van a encontrar esta tabla de ventas históricas
y la tabla de porcentajes, ya sea de ventas por producto, de ventas por región o de ventas por cliente. Entonces, la recomendación que venimos haciendo es que esta tabla, pues, hacerla, si alguien tiene el tiempo y quiere repasar, lo puede hacer en su proceso de calculadora, lápiz y papel, y va a tener la respuesta. Luego, el ejercicio tiene dos requerimientos. En la literal B dice ventas agrupadas por cuatrimestre y ventas agrupadas por trimestre. Entonces, por cuatrimestre, aquí vemos en esta hoja cómo se redujo una tabla de 12 meses a 3 líneas, pero aquí son cuatrimestres. Enero, abril, mayo, agosto, septiembre. Enero, abril, mayo, agosto y septiembre, diciembre. El procedimiento es el mismo. Lo único que aquí tenemos es tomando de base los datos mensuales, ya están agrupados. ¿De dónde salieron los 320? Pues lógicamente los 320 salen de sumar enero, febrero, marzo y abril. Año 1, para el año 2 hacemos lo mismo, enero, febrero, marzo y abril, enero, febrero, marzo y abril, y ya está agrupado en cuatrimestres. Cuatrimestre 1, cuatrimestre 2 y cuatrimestre 3. Luego, paso 1, 2 y todo lo demás se repite. ¿Qué hicimos aquí? Pues aquí convertimos las tres cantidades del año 1, 2 y 3. En el otro ejercicio que hicimos el día lunes, ahí no había uniformidad. Ahí buscamos uniformidad porque en un caso teníamos ventas de trimestre, ventas mensuales, ventas quincenales y otro de trimestre. Entonces ahí integramos y todo el proceso que viene en los cálculos y venimos y decimos sumatoria del primer cuatrimestre dividido 3. ¿Por qué 3? Porque siguen siendo 3 años. Sumatoria del segundo dividido 3, sumatoria del tercero dividido 3. Promedio de presupuesto. En el mensual fue 1,200 dividido 12. En el cuatrimestre son 1,200 dividido 3. Luego también sacamos promedio de promedios. El promedio de promedios aquí es 916 dividido 3, son 305. Luego, ¿cómo sacamos el IBE? Al dividir 284 dentro de 305, 330 dentro de 305 y 301 dentro de 305, con todos los decimales. Y ahí ya tenemos que nos dio 3. ¿Por qué nos dio 3? Porque son 3 cuatrimestres. Y luego las ventas IBE. Promedio de presupuesto por el índice de variación estacional de cada línea. Y ahí nos cuadró. Si hiciéramos la agrupación y nos venimos a esta hoja, ustedes lo podían hacer aquí. Si ven a la par de la columna R, está el cálculo de cuatrimestre y el cálculo de trimestre. Aquí es aritmético. Ahí sumamos 4 y nos dio 372. En el otro sumamos otros 4 y nos dio 432. Y en el otro, los otros 4 meses y nos dio 394. Regresamos a nuestra hoja y es lo que tenemos aquí en índice de variación estacional. Entonces, si se dan cuenta, la agrupación puede ser aritmética o puede ser bajo el procedimiento de índice de variación estacional. Entonces, aquí tenemos una prueba de la agrupación a la siguiente columna que está la agrupación y está cuadrado. Luego venimos y podemos hacer lo mismo con el trimestre, solo que aquí, como seguimos de la base anual, en cuatrimestre fueron 3 líneas, en el trimestre son 4. Enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Y hacemos lo mismo. La agrupación aquí varió, si se dan cuenta. ¿De dónde salieron los 228 de enero, marzo del año 1? Salieron de sumar 70, 86 y 72. Y ese es el primer trimestre. Repetimos lo mismo para cada grupo de 4 y ahí es donde tenemos las cantidades en ventas históricas. Las mismas cantidades convertidas a cuatrimestre, perdón, agrupadas a cuatrimestre y agrupadas a trimestre.
Luego el paso 1 y 2 es idéntico. Sumatoria horizontal de cada línea, promedio horizontal. Promedio de presupuesto, aquí ya fueron 1,200 dentro de 4. Ya toda esta información se subió a la RAD. Ahí tienen que encontrar ustedes todo esto. Ya fue publicado, porque sí está en un zip que se llama, en la RAD van a ver ustedes esta pestaña que se llama IBE caso de conversión. Está en un solo archivo, ya disponible para que ustedes lo tengan y puedan hacer ahí sus cálculos. Entonces estamos en la otra presentación por trimestre y como se dan cuenta, lo que va a variar es que ustedes pueden hacer hasta un índice de variación estacional de 365 días si lo quisieran. Lo único es que en Excel eso se hace súper rápido porque se establece el procedimiento de fórmulas y llegamos al proceso de construcción cuatrimestre, trimestre y luego el ejercicio pide que se haga la distribución de ventas en los datos. Posteriormente, para las ventas cuatrimestrales, haga el índice de variación estacional de las ventas por producto A, B, C y D, de los años 1, 2 y 3. Entonces, el paso 1 y 2 en el índice de variación estacional es el mismo. Ustedes tienen que tener, en este caso, las ventas del 1, del 2 y del 3 en porcentaje del producto A, producto B, producto C. ¿Qué hacemos? Sumatoria horizontal y promedio. Y luego, aquí ya es directo, porque ustedes ya tienen las ventas del primer cuatrimestre, del segundo y del tercero. 372,000 unidades, 432,000 y 394,000. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estos 372,000 por 18%, por 27, por 35 y por 20, respectivamente. 432 por 18, 27, 35 y 20, respectivamente, y así. Y aquí está la prueba. El cero que ven ustedes abajo es una prueba que tenemos ahí. Ya calculado en el proceso de distribución por ventas en porcentaje, pero por producto. Entonces ahí tenemos el cálculo. Y ahora, pues, ¿hay alguna pregunta? Hay Lick, disculpe, buenas buenas. buenas noches. ¿Podría repetir esta parte? Porque ahí sí me perdí un poco. Disculpe, es que ¿En cuál? internet, esta hoja que está presentando, la de los porcentajes, porque mi internet está algo malo y solo vi cuando ya se había puesto en esta hoja, esta parte Bueno, de aquí. Entonces vale, se había quedado sí, trabada la vale. pantalla. Entonces, vamos. Aquí en los datos está el requerimiento. Dice que luego que se haya hecho la distribución, posteriormente para las ventas cuatrimestrales, calcule la distribución de las ventas por producto y los porcentajes son. Usted vende 4 productos, A, B, C y D, y en qué porcentaje se dieron las ventas por producto el año 1, el año 2 y el año 3. Como vamos a tomar las ventas por cuatrimestre, usted toma lo de la columna R de la pestaña cuatrimestre. En esta parte, 372, 432 y 394. Entonces, aquí tenemos este cuadro. Las ventas históricas por producto del año 1, el año 2, el año 3. Eso es lo que está en los datos del enunciado. Ahí no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, el paso 1 es obtener una sumatoria de los porcentajes del producto A, producto B, producto C y producto D. Paso 2, obtener un promedio de los 3 años para el producto A, producto B, producto C y producto D. ¿Qué quiere decir este promedio? Que en promedio el 100% de las ventas por producto, 18% corresponde a las ventas
de A, 27% a las ventas de B, 35% a las ventas de C y D en un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto que más se vende de la empresa históricamente es el C, porque ahí tenemos un 35%. Luego el B es un 27% y el A y el D se venden en menor cuantía, según la presentación relativa que aquí tenemos. Entonces, ustedes, en base a los datos, ventas en unidades por cuatrimestre, ustedes ya tienen este dato en la tabla de cuatrimestre. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es distribuirlo. O sea, si quisiéramos, podemos decir, como que nuestro cuadro en este momento estuviera así. O sea, así están ustedes en este momento para hacer la siguiente parte del ejercicio. ¿Cuánto vamos a vender del producto A en el primer cuatrimestre, en el segundo y en el tercero? Ya sabemos que 372,000 unidades esperamos facturar en enero-abril, 432,000 en mayo-agosto y 394,000 en septiembre a diciembre. Ya ustedes tienen los datos y de dónde vienen. Vienen de aquí, los que tenemos en la columna donde está la respuesta. Entonces venimos y ¿qué vamos a hacer? 372,000 por el 18% nos da 67,000.12 unidades. En el siguiente, 101,000, que son 372 por 27. En el tercero, 35 por 372,000. Y en el cuarto, 20% por 74,000. Entonces, ahí lo que hicieron ustedes ya fue distribuir cuánto va a ser las ventas de cada cuatrimestre. Ya llevamos el 1, tenemos que hacer el mismo procedimiento en el 2 y el 3. Eso quiere decir que las 372,000 unidades, ustedes las proyectan vender en producto A, B, C y D. 67,000, 101,000, 129,000 y 74,000 unidades con el resto de decimales. ¿Por qué es importante esto? Es importante esto porque se supone que nuestro presupuesto primero fue global. Después lo llevamos a tiempo, distribuido por tiempo, por índice de variación estacional, y ahora bajamos otro nivel y ya sabemos que se debe vender 67,000 unidades del producto A. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que posiblemente aquí hay áreas de ventas. Cada quien es responsable de su área, del producto A, producto B, producto C y producto D. Y entonces venimos y en este momento ya estaríamos en posición de empezar a ver las materias primas, porque se supone que aquí hay diferencia de producto, hay diferencia de aplicación de materia prima, materiales y mano de obra. Entonces ya tenemos esto y entonces luego venimos y hacemos el segundo cuatrimestre. 432 por 18, 432 por 27, 432 por 35 y 432 por 20%. Abajo ven ustedes otro total. Y el total que ven abajo es la prueba. Sumados las 4 cantidades que están en negro, las que están en azul, y nos cuadra con lo que tenemos arriba. Y luego, pues, venimos con el cuatrimestre, el tercer cuatrimestre, 71, ¿de dónde salen los 71? De 394 por 18, por 27, por 35% y por 20%. Y ahí están los cálculos de la distribución por porcentaje, que es ahí donde llegamos al cálculo del índice de variación estacional. Primero el tiempo, después el producto. En el ejercicio que vimos el día lunes, en lugar de haber hecho la distribución por producto, se recuerdan que hablamos de las regiones. Región norte, sur, oriente y occidente. Y ahí pudiera venir otro proceso
analítico más de poder hacer la distribución, que ya que tienen por producto, alguien les dice a ustedes, pero yo quiero el producto A de 67,000 unidades, ¿cómo lo voy a vender por región? Y tenemos que hacer exactamente este proceso de distribución que hicimos en el paso 1 y 2 y luego aplicado. Lógicamente, pues eso haría un ejercicio kilométrico, no es así hasta donde se pretende llegar en el examen. Y entonces, en el punto de índice de variación estacional, nos quedamos hasta aquí. Preguntamos, ¿hay alguna duda? ¿Hay comentarios? No, Lick, ahora sí ya lo entendí. Muchas gracias, le agradezco mucho. Muy Excelente. amable. Entonces, ahora que ya vimos el proceso de cálculo del volumen a vender, la distribución de esas ventas en función del tiempo y lo que puede ser la distribución de productos, ahora ya podemos pasar al siguiente punto, que es calcular la producción. Para calcular la producción hay una fórmula. Primero, si se dan cuenta, venimos con la estructura del estado de resultados. Ustedes vienen y primero calculan las ventas. Entonces, como ustedes ya calcularon las ventas, es fácil decirle al de producción, mire, yo voy a vender 100,000 unidades en el 2025. Entonces, el de producción, si se dan cuenta, como sucede en la práctica, el de producción ya está en una interacción interna. Está externa solo para ver el tema de los proveedores de materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. Pero ahí ya viene directamente la dinámica administrativa de la empresa. El tema complejo es calcular cuánto voy a vender o cuánto puedo vender. Ustedes le dicen al de producción, yo voy a vender 100,000 unidades y el de producción las tiene que preparar. Entonces, ustedes ya vienen y llegaron a ese nivel del índice de variación estacional, hasta por producto, como lo que tenemos aquí, lo que veníamos viendo. Y ustedes ya le dicen al de producción, del producto A, yo necesito facturar o voy a facturar 67,000 unidades, 101,000, 129,000 y 74,000 para el primer cuatrimestre. Entonces ahora el de producción fácilmente pudiera tener su respuesta y decir, bueno, debo producir exactamente lo que está ahí, pero aquí entra en juego los inventarios. Seguimos hablando de volumen de ventas y volumen de producción. Ya fuimos construyendo ese proceso de las ventas, la distribución de ventas por mes, por trimestre, por cuatrimestre, por producto y pudiéramos seguir, pero nos interesa ahora centrarnos en el tema de la producción. Y la producción tiene una fórmula. Aquí la cosa es más sencilla que el tema de ventas, porque como decimos, ya estamos adentro. ¿Qué tiene que ver el gerente de producción? La capacidad instalada, su maquinaria, que recursos humanos le contrate sus operarios, que haya buen suministro de luz, que haya buen suministro de todo lo que tiene que ver con los gastos de fabricación. Entonces, ahí que dicen ustedes, bueno, necesitamos un buen departamento de compras. La producción, pues vamos a trabajar turnos normales, vamos a trabajar de lunes a viernes, hay turnos en la noche, porque a ustedes ya les dieron hasta un memorándum cuál va a ser la venta y cómo quieren que ustedes le entreguen a ventas el producto. Entonces, lo primero que hacemos es que para la producción hay una fórmula. La producción es igual a las ventas estimadas o ventas presupuestadas más inventario 2 deseado menos inventario 1. Este inventario 2 deseado que ustedes ven en la fórmula es que hay que proyectarlo. ¿Y qué es una proyección? Pues lógicamente es hablar de que si estamos al 31 de diciembre del 2024, tenemos el inventario 1 de enero del 2026, del 2025, perdón. Y a ustedes les dicen, haga el presupuesto 2025. Pues el de ventas les dio en una comunicación, en una reunión o les entregó a ustedes el presupuesto de ventas. Y este es mi presupuesto de ventas y se lo entrego. Entonces dicen ustedes, bueno, en bodega nos quedó el 31 de diciembre un inventario 1, pero ahora necesito que me quede un inventario al cierre del
31 de diciembre. Y está en rojo porque eso hay que proyectarlo. Entonces, aquí están los componentes de esa fórmula. El presupuesto de producción es lo que vamos a buscar. Ventas estimadas o ventas presupuestadas, BE o BP, es igual. En la fórmula lo pueden usar ustedes indistintamente con lo que se sientan más cómodos. Inventario 2 deseado es el inventario final del periodo presupuestario. Si vamos a hacer presupuesto 2025, en este caso estamos hablando del inventario del 31 de diciembre de 2025. Y el inventario 1 de la fórmula es el inventario inicial del periodo presupuestario. Si van a hacer presupuesto 2025, aquí estamos hablando del final del 31 de diciembre. Ojo con la posición en el tiempo de los inventarios, porque ahí en veces puede haber alguna confusión. ¿Qué tenemos en el presupuesto de ventas, de producción y cualquier componente? Pues ustedes tienen que conocer la historia de la empresa, que es el año real. Y con base a esos datos reales, ustedes vienen y hablan de un presupuesto, año a proyectar de ventas, de compras, de producción. Y se debe proyectar el inventario final deseado. El inventario final deseado se hace en base a la rotación histórica. ¿Por qué hay que proyectar ese inventario final deseado? Porque en esta fórmula, si ustedes se dan cuenta, una primera incógnita es cuánto vamos a producir y la otra es de cuánto es el inventario final deseado. Ustedes solo tienen dos datos. El departamento de ventas les dio las ventas estimadas y en bodega ustedes saben cuánto les sobró el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar el inventario 2 deseado? Se hace con base a la rotación histórica. Y aquí se van a recordar ustedes de los índices de actividad que vieron en Finanzas 1, cuando les dijeron rotación de ventas, rotación de inventarios, rotación de cuentas por pagar, rotación de cuentas por cobrar. Entonces, aquí viene y nos vamos en el proceso que se hace en base a la rotación histórica. Pero a diferencia de las rotaciones que ustedes vieron en Finanzas 1, aquí lo vamos a ver en unidades. Luego que ya veamos la rotación, también vamos a ver la forma de distribuir la producción, que es en función de producción estabilizada en base al tiempo o variable. La producción estabilizada dice que es un programa de producción que se hace en base al tiempo, que puede ser producción diaria, producción semanal, quincenal, mensual, bimensual, trimestral, y es producción estabilizada promedio porque vamos a producir exactamente lo mismo. Y la producción variable se puede hacer en base a la distribución de las ventas o en base a rotación de inventarios. Con los casos vamos a ver esa parte. Aquí están los datos con los que vamos a trabajar. Ventas pasadas, ventas históricas o ventas realizadas. Tomamos aquí hipotéticamente el año 2026 como histórico para hacer la producción del año 2027. Con estos 4 datos se van a dar cuenta que vamos a desarrollar varios cuadros. Las ventas históricas 2026 son 425,000 unidades. Inventario de enero 2026, 80,000. Inventario de diciembre 2026, 90,000. O sea, esos 3 datos que ustedes ven ahí son historia. Esos datos ya están en los informes de ventas y de producción del año histórico. Y luego viene el departamento de ventas y les da el cuarto dato. Y el cuarto dato es decirles, para el año 2027 tenemos un presupuesto de ventas de 460,000 unidades. Entonces, ¿cuánto debo de producir? Ustedes dicen, históricamente vendimos 425,000 unidades, pero aquí nos dicen que vamos a crecer en ventas, 460,000. Calcular la producción año 2027, que es la primera pregunta del problema. Y entonces, ¿cómo se calcula la rotación histórica? Pues se calcula primero al obtener un promedio de inventarios históricos. Enero y diciembre 2026 son 80,000 y 90,000 respectivamente, 170,000 dividido 2, y eso me da un promedio histórico de inventarios.
85,000 unidades. Luego viene la rotación histórica, que ya la tenemos, 170,000 dividido 2, promedio de inventarios 85,000. Ventas dentro de inventarios, 425,000 dividido 85,000, me dice que son 5 veces el índice de rotación. Aquí ya puedo proyectar el inventario final deseado. Y el inventario final deseado se divide en las ventas esperadas dentro de la rotación histórica. 460,000 dividido 5. Eso quiere decir que el inventario 2 deseado es de 92,000 unidades. Ahora ya tengo los elementos de fórmula para poder construir la fórmula de producción. ¿Y la producción qué dice? Producción es igual a ventas estimadas, nos las dio el cuadrito inicial, 460,000. El inventario 2 deseado, 90,000. Inventario 2 deseado, 92,000 unidades. Y el inventario 1. El inventario 1 del periodo presupuestario, ojo, que es el inventario final histórico. Entonces, tenemos 90,000 unidades. Nuestra respuesta a la producción es que sale 462,000 unidades. ¿Cómo interpretamos este proceso? Las ventas estimadas más el inventario 2 deseado es lo que ustedes tienen de necesidades en el año del presupuesto. El inventario 1 es lo que le sobró a diciembre del 2026. Entonces, el total de necesidades menos los 90,000 les da una cantidad de producción de 462,000 unidades. Y entonces, tenemos ya el proceso de respuesta de la producción de 462,000 unidades. Repasamos el procedimiento de proyección de inventario. Se hace en base a rotación. 170,000 es la sumatoria de los inventarios históricos, dividido 2, promedio 85,000. Luego, ventas dentro de promedio de inventarios. El índice de rotación es 5. Inventario final deseado, ventas esperadas dentro de rotación, 460,000 dentro de 5 igual a 92,000 unidades. Y aquí tenemos ya la respuesta de la producción en la fórmula. Ahora vamos a hablar de que la producción hay que llevarla a un programa de cómo producir. Esta es una producción estabilizada y aquí ven ustedes la columna producción, cómo se va a producir. Esto es un programa de producción, así como globalmente, como se dieron cuenta en las ventas, primero calculamos el presupuesto y el presupuesto, les digo, es total de unidades. Ahora también ustedes ya tienen una respuesta. Las 462,000 unidades sabemos que es nuestra respuesta de producción y luego pues no las vamos a producir en un solo día, en un solo mes, en una sola semana. Necesitamos hacer un programa de producción. Y ese programa de producción en la práctica se va hasta un nivel analítico diario, semanal, quincenal. ¿Y por qué? Porque la empresa tiene una capacidad instalada, tiene bodegas, tiene que contratar mano de obra, cómo maneja la carga fabril. Y luego que tiene toda esa construcción, pues también nos vamos al área financiera. No podemos producir las 462,000 unidades porque afecta a la liquidez de la empresa. La producción tiene que ser gradual, pero bajo ciertos criterios. Está el tiempo, está el nivel de ventas y puede estar también la rotación de inventarios, que son 3 criterios. Entonces, aquí tenemos la producción estabilizada, ya está la respuesta del cuadro, producción variable en base a ventas y producción en base a rotación de inventarios. Voy a pasar a la hoja Excel, que es ahí donde vamos a explicar la producción constante o variable. Ustedes van a tener prácticamente conforme datos para hacer el programa de producción. Ustedes tienen aquí la fórmula. Ventas estimadas
más inventario 2 deseado menos inventario 1 igual a producción. Y están aquí los 462,000. Entonces, para agregar al ejercicio y que podamos hacer la otra parte del programa de producción, que son los inventarios, agregamos aquí, como parte de los datos, una columna que dice cómo está el comportamiento de las ventas. Ventas de enero, marzo, abril, junio, julio, septiembre y octubre, diciembre. Y aquí, si ustedes ven, está nuestro cuadro en limpio, en blanco. Entonces, si la producción es constante, ¿cómo vamos a producir? Pues lógicamente, 462,000 dividido 4. Un 25% en enero, marzo, otro 25%, 25 y 25. Pero aquí, ojo, con que ya tenemos las ventas también por periodo. Entonces, ahora para construir o completar el programa de producción, tenemos que ver cómo nos quedan los inventarios. El inventario 1, lógicamente, va a ser el inventario 1 del 1 de enero, va a ser aquí 1 de enero y es el que usamos en la fórmula. El inventario 2. ¿Cómo calculamos el inventario 2? Podemos pensar en una variable de la fórmula del presupuesto de producción, pero ustedes dicen, lo que voy a producir más lo que tengo en bodega el 1 de enero me da un total disponible. Ese total disponible menos lo que voy a facturar o voy a sacar de bodega me da 105,500 unidades de inventario 2 al 31 de marzo. Esas 105,500 unidades que son inventario final del 31 de marzo se convierten en inventario inicial del 1 de abril. ¿Sí, Loida? ¿Escuchamos? Loida estaba levantando la mano, necesita hablar. Entonces vamos construyendo esta parte y retomamos. Ahí estamos en el inventario 1 que está a 0, pero yo ya tengo 90,000 unidades aquí, entonces las ubico en este cuadro. Por fórmula yo voy a determinar el inventario 2. ¿Y cómo lo hago? Producción más inventario 1 da un total disponible, menos lo facturado, lo despachado, lo vendido. Usted saca el saldo de 105,500. Luego, ¿cómo completo la línea de abril-junio? De la misma manera. ¿Cuál es el inventario 1 de abril-junio? El final del 31 de marzo. Aquí hago el mismo procedimiento. 115,500 unidades de producción más 105,000 menos 125,000 que voy a vender me da 96,000 unidades de inventario 2. Ese inventario 2 pasa a ser el inventario 1 del mes de julio. Repito fórmula. 115,500 unidades que voy a producir más lo que tengo en bodega me da un total disponible. Menos lo que voy a facturar me da el inventario 2 de 111,500 unidades. Y luego digo, inventario 2 de septiembre es el inventario 1 de octubre. Aplico otra vez la misma operación aritmética. 115,500 más 111,500 me da un total disponible de 227,000 menos 135,000 que voy a facturar. Y ahí me cuadró el programa de producción. Entonces, una situación. Tomen nota ustedes que en el programa de producción, las columnas de inventario no son aritméticamente verticales. Las cantidades de inventario salen de operación aritmética horizontal. Producción más inventario 2 menos vendido. Inventario 2.
que se convierte en el inicial. Entonces, producción más inventario 2, más inventario 1, total de disponible, menos lo facturado, las 96,000. 96 que se pasan a ser al inventario 1. Luego los 111,500 que salieron de 115,000 más 96,000 menos 100,000 y se convierte en el 1. Y aquí hay prueba. Ahí, si se dan cuenta, cuadramos con el resultado global de la fórmula. 462,000 más 90,000 menos lo despachado, 92,000 unidades en inventario. Y esto de pantalla es un programa de producción cuatrimestral. Aquí tendríamos que ir al proceso de hacer ese programa de producción por producto y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la empresa necesita aplicar materias primas diferentes a cada uno de los productos que fabrica. Estamos en la construcción del cuadro. ¿Tienen dudas, comentarios? ¿Pueden? Esto solamente es, este cuadro es cuando la producción es estabilizada y todos los meses van a producir lo mismo, nada más. Exacto. Ajá. Ok. Luego, Gracias. ahora viene la producción estacional. Y aquí ven ustedes en pantalla lo que vamos a explicar que cambia. O en base a la rotación de inventarios. La columna producción siguen siendo las 462,000 unidades, pero si ustedes se dan cuenta, en rotación de inventarios se distribuye la producción en cantidades diferentes, igual a la parte estacional. Entonces venimos y al hablar en base a la rotación, lógicamente, aquí no tenemos estos datos y nuestro cuadro tendría que estar de manera idéntica. Se dan cuenta de la estructura del cuadro, es lo mismo, pero ¿cómo vamos a distribuir la producción? Y en este caso es producción estacional o en base a la forma en que se comportan las ventas. Si ustedes se dan cuenta aquí en la constante, nosotros vamos a producir 115,500 unidades cada trimestre, sin importar que en enero o marzo vamos a vender solo 100,000, sin importar que en abril junio son 125,000 y la producción es menor. En julio septiembre yo voy a vender 100,000 y produzco otra vez 115,000, voy a vender 135,000 y 115,000. Me juego todo el margen de seguridad con los inventarios. Entonces, en la estacional, ustedes tienen el cuadro idéntico. Está los espacios. Esta información de ventas, pues esto ya vino del departamento de ventas. Nos lo dieron. Ahí nos dijeron más o menos qué porcentajes eran, pero lo podemos hacer a través de un coeficiente. Y el coeficiente que ven en pantalla, que es 1.0043478, donde está la flecha, se obtiene dividiendo producción dentro de ventas. Si ustedes dividen 462 dentro de 460, les da un coeficiente fijo. ¿En qué se basa el criterio de ese coeficiente? El criterio de ese coeficiente se basa en decir que producción dividido ventas sigue el criterio que ustedes vieron en Finanzas 1. En Finanzas 1, en el análisis vertical del estado de resultados, les dijeron, vamos a dividir producción dentro de ventas y sacamos en valores. Ustedes lo hicieron en quetzales. Todo dividido en relación a las ventas. Las ventas netas son el 100%. Si los gastos son más del 100%, la empresa tiene pérdida. Si son iguales al 100%, hay punto de equilibrio. Y si son mayores las ventas y nos sobran los gastos, un porcentaje menor del 100%, es que hay utilidad. En ese criterio nos basamos en la producción variable en función de ventas y decimos 462 dentro de 460,000 nos da 1.004348. Entonces, este coeficiente fijo yo lo voy a multiplicar por 100,000, 125,000, 100,000 y 135,000. Entonces, al multiplicar 100,000 por 1.0043478, quiere decir que voy a producir 100,435 unidades, para ser aproximado, en enero-marzo. ¿Cuánto voy a producir en abril-junio?
125,000 por 1.0043478. Ese coeficiente, cuando ustedes hagan la producción variable, pues va a memoria de la calculadora y lo voy a multiplicar por las ventas de cada periodo. Idéntico procedimiento para el tercer trimestre, que es julio-septiembre, y lo repito aritméticamente en el cuarto. Y si ustedes suman, ahí están las 462,000 unidades del programa de producción. Entonces, ¿cuál es el programa de producción? Pues vamos a producir en función de las ventas. Entre más vendamos, más vamos a producir. Y se dan cuenta que la producción es mayor que las ventas. Las ventas es el 100%, la producción es un poco más del 100%. No es ni el 1% porque se parecen, la variación en inventarios. Entonces luego voy a construir horizontalmente inventario 1, inventario 2, como lo hicimos en el cuadro anterior de manera similar. El inventario 1 ya lo tenemos, son las 90,000 unidades. Entonces ustedes dicen producción más inventario 1 menos lo vendido, lo que sobra. Existencia al 31 de marzo. La existencia al 31 de marzo pasa a ser el inventario inicial del 1 de abril. Volvemos al procedimiento aritmético horizontal de 125,000 más 90,000, el disponible, menos los despachos o lo facturado, nos da el saldo al 30 de junio. El saldo al 30 de junio se convierte en el saldo al 1 de julio. Y llegamos a determinar el saldo final al 30 de septiembre, que es el inicial. Y luego aquí hacemos la misma operación y como prueba, si se dan cuenta, cuadramos con que el inventario final de diciembre 31 es el inventario final global de fórmula. Igual nos sucedió aquí en el constante. El inventario final sigue siendo de 92,000 y en la estacionalidad de ventas 92,000. Entonces, estos cuadros para ustedes también tienen que tener una tranquilidad que automáticamente les tiene que dar el mismo dato. Si aquí no nos hubiera dado en el estacional o en la constante la producción constante o promedio y la producción en función de ventas, los 92,000, es que algo está mal. Algo puede estar afectando y entonces tenemos que revisar que aritméticamente nos hemos equivocado en algo o una mala operación en teclazo. Los cuadros para el laboratorio de examen son así de este tamaño, lo más grande. Lo que vimos en índice de variación estacional por mes no se pone así en un examen porque es altamente largo. El índice de variación estacional va a ser por 3 meses o 2 meses que se calcule. Igual va a ser el programa de producción para que ustedes puedan calcular todo esto. Entonces, esta parte se distribuyó a ustedes en hoja Excel también para que lo tengan, pero la recomendación es que háganlo a mano, lápiz y papel cuadrícula, si tienen a su alcance, porque a la hora del examen, si ustedes solo estudian en la hoja Excel, y al momento que reciban su examen, pues ustedes tienen que tener una calculadora, tienen su calculadora, tienen su papel y su lápiz y hacerlo. Es la única manera en la que ustedes van a agarrar habilidad en esta parte, porque aquí solo le damos un copiado a la fórmula y se dan cuenta, el cuadro se hace instantáneamente. La autosuma de ventas, la autosuma de producción, la cantidad horizontal que aquí tenemos, pues se va poniendo en una fórmula y nos ayuda. Ahora viene el tercer caso. El tercer caso es hacer el programa de producción de las 462,000 unidades, pero tomando en cuenta la rotación de inventarios. O sea, ¿cuánto voy a producir? Aquí ya sé que tengo 90,000 unidades. Yo voy a facturar en enero-marzo 100,000. Tengo el inventario 1 en 90,000. ¿Cuánto voy a producir y cuánto me debe quedar? Entonces, ustedes ven por aquí
de abril, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre, que hay unas cantidades en rojo de las ventas. La rotación de inventarios para hacer el programa de producción se basa en una política de máxima seguridad. Y las empresas que lo aplican de esta manera dicen, yo necesito que me quede en el inventario 2 exactamente lo que voy a facturar en el siguiente periodo. Entonces aquí ponemos cuánto es el inventario 2 en base a rotación de inventarios, lo que voy a facturar en el siguiente periodo. Se llama de máxima seguridad porque ustedes le dicen a producción, yo necesito que en bodega el 31 de marzo me quede lo que vamos a vender en abril-junio. No quiero contratiempos, no quiero dificultades, no quiero apuros. Entonces, por favor, me dejan en bodega lo que voy a facturar el siguiente periodo. Eso automáticamente, inventario 2 de marzo se convierte en el inventario 1 de abril. Entonces, ¿cuánto es el inventario 2 de abril-junio? Lógicamente, lo que voy a facturar en julio, septiembre. Y ese ya es mi inventario inicial de julio. ¿Cuánto me tiene que quedar en el inventario 2 de septiembre? Me tiene que quedar las 135,000 unidades que voy a facturar en octubre y diciembre. Y el inventario final de diciembre, pues ese ya lo tengo. Entonces, aquí, como se dan cuenta, ya tenemos los inventarios. Entonces, ahora lo que tengo que averiguar es por fórmula la producción. ¿Ustedes qué van a decir en el cálculo de la producción? Pues volvemos a nuestra fórmula original. ¿Cuál es la fórmula de la producción? La que dijimos. Ventas estimadas más inventario 2 deseado menos inventario 1. Y ahí aplicamos que las ventas estimadas más el inventario 2 deseado es el total de necesidades. El inventario 1 le pueden llamar ustedes sobrante, excedente, mercadería en bodega al periodo anterior. Y entonces vamos y ya tenemos completada esta parte. Vamos a repetir el proceso otra vez, porque aquí en veces nos parece algo extraño. Esto es el cuadro cajonero que ya tenemos. Entonces, ¿cuál es el inventario 2 de enero-marzo? Lo que voy a vender en abril-junio. Ese inventario 2 automáticamente tiene que ser el inicial del siguiente periodo. Inventario 2 de abril-julio, lo que voy a vender en julio-septiembre. Inventario 2 al 30 de septiembre, lo que espero facturar en octubre, diciembre. Y el inventario final del periodo, pues ese se calculó con la rotación histórica y ya estamos. Entonces venimos y encontramos la producción por la fórmula original, como dijimos. Ventas más inventario 2 total de necesidades, menos lo que ya tengo en bodega, lo que debo producir en enero-marzo. Ventas de 125,000 unidades más 100,000 unidades del inventario 2 de abril-junio, menos las 125,000, lo que debo producir. Hago el mismo procedimiento en julio-septiembre, 100,000 más 135,000 menos 100,000. Hago el mismo procedimiento de 135 más 92 menos 135 y ahí está la prueba de que el cuadro ya está determinado. ¿Qué es lo que manda? Pues lógicamente que ustedes van a tener unos datos de ventas pasadas, inventarios históricos y ventas estimadas o presupuesto de ventas. En base a eso, ustedes calculan una rotación y esa rotación les permite proyectar el inventario 2 y ahí tenemos la construcción del programa de producción bajo 3 criterios puramente aritméticos. Cuando la producción es promedio,
Todos los días, todos los meses, todas las semanas, todas las quincenas, yo voy a producir lo mismo. Estacional en función de las ventas es una producción variable, pero aquí manda las ventas a través de un coeficiente. ¿Y en qué se basa esto? Como ya dijimos, toda la vida en Finanzas 1 nos dijeron, las ventas netas son el 100%. Todo lo demás verticalmente gira a ese alrededor del 100%. Si las ventas son el 100% y los costos y gastos son mayores del 100%, la empresa tiene pérdida. Si las ventas y la producción y los gastos son iguales, punto de equilibrio. Si las ventas son mayores a los costos y gastos, ustedes tienen utilidad. Entonces, aquí lo mismo va a pasar. La producción es mayor que las ventas, pero las ventas es el 100%. Y ahí salió el coeficiente fijo. El coeficiente fijo multiplicado por las ventas de cada periodo. Y ahí luego viene lo que ya dijimos, construir el programa de producción. Tomen nota que la columna inventario 1, inventario 2 no tiene operación aritmética vertical. La operación es horizontal. En la rotación de inventarios es la parte del programa de producción variable más extraña, digamos, pero si ustedes se ubican en la fórmula general, esta parte lógicamente la van a construir ustedes. Entonces aquí está todo el proceso de construcción y luego pues ya venimos construyendo los inventarios. Inventario final inicial del siguiente periodo. Si se dan cuenta, esta dinámica, haciéndola en Excel, ustedes pueden jugar con todas las fórmulas, cada quien tiene distintas habilidades, distinta metodología, pero a la hora de hacer a mano es una gran diferencia en la complicación. Entonces, ¿cómo calculo la producción? Como ya dijimos, ventas más inventario 2 menos inventario 1, y ahí van apareciendo las cantidades, y ahí está el programa de producción. Este programa de producción lo podemos hacer por día, semana, quincena, mes u otro proceso de división del tiempo para el programa específico. Entonces vamos a continuar el día miércoles con hablar del consumo de materiales y comparar, digamos, ahí cómo se va comportando esa parte, porque si se dan cuenta, ya sabemos cuánto vamos a vender, cómo está la columna ventas. Ahora ya sabemos cuánto vamos a producir. Aquí seguimos en unidades. Ya manejamos a través del programa de producción y ventas los inventarios. A partir de este momento, ustedes tendrían que llegar a distribuir esa producción por producto, así como lo hicimos en el índice de variación estacional, por producto. ¿Por qué por producto? Como presupuesto analítico de producción, porque los productos llevan distintas materias primas en la aplicación de fórmulas y los estándares. Entonces, a partir de esta producción, ustedes ya saben cuánto va a ser la materia prima consumida en volumen. Que a ustedes les digan, para producir en enero-marzo, cada producto terminado requiere 2 yardas o 2 metros de tela. Entonces ustedes dicen 135 por 2, ya son 270,000 metros de tela. O que les digan en galones, para producir 135,000 unidades de X líquido, necesitamos tantos litros o tantos galones. Entonces multiplicamos el estándar por la producción. Y ahí ya tenemos el consumo de materia prima en volumen. Luego del consumo de materia prima en volumen, ya le podemos llamar al de compras de cómo necesitamos que nos compren la materia prima. Y ahí van a ver ustedes que también se repiten los márgenes de seguridad. ¿Qué son márgenes de seguridad? Los inventarios. Lo que a mí me queda al final del periodo histórico y lo que voy dejando en las proyecciones que la empresa va elaborando.
Entonces aquí, en esta producción, ya estamos en capacidad de calcular el estándar de materia prima consumida en volumen. Y esa parte, se van a dar cuenta ustedes que conecta con uno de los cursos de contabilidad donde ustedes vieron materia prima consumida, mano de obra y gastos de fabricación, que ahí vieron ustedes la parte monetaria. Aquí ya sabemos la producción. Esto es la famosa partida que ustedes practicaron, donde pusieron producto terminado a producto en proceso. El producto en proceso, ¿cómo lo cargaron? Producto en proceso a la mano de obra, gastos de fabricación y materia prima consumida. Esa parte amarra con otro curso que ustedes ya llevaron cuando vieron todas esas hojas de Cardex, donde manejaron el movimiento de unidades y precios de materia prima a los distintos métodos de evaluación de inventario. La mano de obra, ustedes ahí la calcularon hasta el 7º día, cuando era por tiempo o a destajo. La carga fabril o gastos de fabricación, si se recuerdan, hicieron una cédula de distribución primaria y después una cédula de distribución secundaria y viene amarrado al otro curso. Entonces, estamos aquí para ir terminando la clase el día de hoy. Vamos a completar esta parte el viernes y a resolver dudas que ustedes puedan tener con relación a los 2 temas anteriores y este. Son 3 temas de examen. Se nos viene, digamos, en veces uno el semestre lo ve largo, pero va a estar terminando directamente el 30 de abril. Entonces, si se dan cuenta, hemos ido haciendo lo más simple de números con todos los ejercicios para que ustedes puedan repasar, ustedes bajen la información y la pasen a mano en el repaso que vayan a tener. El examen ya se viene a la vuelta de la esquina porque los exámenes van a ser como del 13 de febrero en adelante. El lunes que viene ya tenemos 3 de febrero, ya la siguiente clase virtual que vamos a ir ya es como 10 de febrero, si no estamos mal. Entonces va el avance del tiempo, nos consume y si ustedes se dan cuenta en las fechas de exámenes tenemos periodos inactivos. Entonces vayan haciendo todas las consideraciones necesarias en la programación que ustedes tengan para ir repasando. Nosotros tenemos clases presenciales el 2 y 5 de febrero. Luego volvemos a clases virtuales 10 y 12, porque al parecer ya entre el 13 y 15 de febrero hay programación de exámenes parciales y ahí nos vamos casi para ir terminando el 24 ir normalizando ya todo el 24 de febrero y seguir avanzando con el contenido del curso. Luego después se viene el material del segundo parcial, el receso de Semana Santa y exámenes finales. Entonces estamos en esta parte, ahí Eric levantó la mano, ¿sí? Sí, disculpe que lo moleste. Fíjese que un compañero, como yo todavía no puedo ingresar a la plataforma, entonces un compañero me está haciendo el favor de compartirme la información, pero estábamos viendo que necesita una clave para poder abrir el archivo de Excel. A ese nombre solo de lectura y usted le cambia clave. Lo guarda con otro nombre. Se le da lectura entonces. Sí, usted lo da como lectura y lo guarda con otro nombre, pero usted se va a propiedades. Ahorita lo voy a hacer aquí en pantalla para que lo mire. Okay, archivo, guardar como. Este yo lo tengo como lectura. Entonces usted le va a ir a dar donde lo quiere, ¿verdad? Entonces al momento, usted ve aquí, lee en pantalla el botón herramientas. Sí, exacto. Entonces ahí, en opciones generales, aquí usted lo va a guardar con otro nombre y le da a eliminar la clave. Aquí le va a aparecer los archivos, creo que tienen todos contraseña de escritura. Entonces, al momento que usted lo guarde con otra clave, le quita aquí la clave. Entonces ya se lo acepta. Entonces usted le da aquí, mire, guardar. Aquí ya automáticamente el Excel me lo nombró. Entonces ya voló la clave. Yo creo que le va a hacer a usted lo mismo. Le va a poner como copia. Pero muchas veces hay una versión de Excel que no borra. Se va usted al botón herramientas. Ajá. Opciones generales y elimina clave, si en caso no está eliminada. Ok, perfecto. Ajá. Y luego elimina el otro y usted ya lo tiene para manipularlo como usted quiere. Para cualquier archivo de Excel, Word o PowerPoint que ustedes tengan, hacen lo mismo.
le da guardar como, o le cambian nombre según su clasificador de nombres. Y aquí en el botón herramientas, opciones generales, y ahí le dan el proceso. Ok, muchas gracias, Eric, le agradezco mucho, Vale. muy amable. Vale, nada, Eric. Entonces, si no hay más preguntas, jóvenes, vamos a ir terminando aquí y nos vemos el día viernes.